Crónicas de Tinta presenta Gunheads Warhammer 40.000, capítulo 5. Antes de empezar este interesante capítulo, te agradezco a que le des like y te suscribas. También a invitarte a que te des una vuelta por los muchos libros que tenemos para ti en el canal. Van a ser de tu agrado. Sin más, empecemos. 15. Todavía era temprano, pero el día ya era demasiado caluroso. El cielo de Gólgota era más ligero del que Lenk jamás había visto. El jefe de enlace del Medicae había emitido una advertencia. A todo el personal de Valkyria debían permanecer en la sombra tanto como fuera posible hasta nuevo aviso. Pero era difícil de seguir el consejo de la Imperial Medicae cuando el teniente Van Roy había ordenado a todas las dotaciones que ejecutan el mantenimiento de sus tanques. Sin embargo, Lenk hizo todo lo posible. Encorvó la espalda contra el nuevo campeón, poniéndose refugio en su sombra mientras su dotación se quejaba y se quejaba mientras revisaban el tanque. Dado que la luz del día había llegado a la base, Valkyria era un hervidero de actividad. No había preguntado el motivo de tanta actividad, pero no era difícil adivinarlo. Pronto estarían en movimiento de nuevo. El tramo final de la Operación Tormenta comenzaría en breve. Me parece muy bien, pensó Lenk. Cuanto antes se haga, más pronto podremos salir de este maldito sucio planeta. Si en el próximo despliegue no nos llevaban a un planeta mejor, voy a matar a alguien. Hemos terminado de revisar los faros, dijo Barnus asomando la cabeza por la esquina trasera del depósito. Riesman y Hobbs aparecieron junto a Barnus, ambos con miradas asesinas que narraban lo mucho que odiaban el trabajo servil. «Felicitaciones», dijo Lenk. «Podéis empezar revisando el nivel de aceite y cambiarlos si es necesario. No deberíais tardar mucho tiempo entre los tres». «¡Ya!», escupió Hobbs. «¿Por qué no levantas el culo y haces algo?» Lenk levantó una ceja y miró a su conductor con frialdad. «Porque yo soy el que te consigue los suministros adicionales de cigarrillos y alcohol». Hobbs escupió en el suelo y desapareció por la esquina del tanque, moviendo la cabeza y murmurando. Lenk se puso de pie y se sacudió el polvo. «Voy a dar un paseo», dijo. «¿Dónde?», preguntó Barnus. «A un pequeño lugar llamado Metete en tus asuntos. No tardaré mucho en volver, ¿vale? El trono sabe cuándo Van Roy podría presentarse para una inspección o algo». A unos cientos de metros de distancia, en la esquina sureste del área de reparaciones 4, Wolf y su dotación estaban igualmente atareados realizando las tareas básicas de mantenimiento. Van Roy exigía que todos sus dotaciones supieran cómo realizar reparaciones básicas y similares. Si había problemas que las dotaciones no podían manejar, los equipos de apoyo se harían cargo de ellos. Pero si se trataba de algo serio, el Adeptus Mechanicus y sus estúpidos servidores medio humanos se harían cargo del tanque. «Ziegler, asegúrate que las sujeciones están firmes», dijo Wolf, señalando a los eslabones de las cadenas de repuesto que Ziegler estaba colocando a los lados blindados de la torreta. En la parte trasera de la torreta, Judías estaba trabajando, con el uniforme empapado de sudor mientras embalaba y sellaba las cajas de suministros. Metzger estaba en la parte delantera del tanque, sentado en su asiento con la escotilla abierta, ejecutando y comprobando el sistema de control remoto que utilizaba para operar el cañón láser montado en el casco. Ya habían comprobado todo lo demás con responsabilidad, trabajando con una eficiencia silenciosa que Wolf apreciaba. Era su primer día para Judías en la dotación del tanque, pero el nuevo artillero parecía encajar bien. Por supuesto, aún estaba por ver cómo Judías manejaba el arma principal, pero estaba trabajado sin quejarse a pesar del calor y del trabajo pesado. Es posible que hubiera encontrado el recibimiento de Metzger frío, pero el conductor se tomó su tiempo para aceptar a la gente. Pero Ziegler lo había aceptado sin más. Se rió en voz alta, incluso con el peor de los chistes. Wolf tampoco podía evitar una sonrisa, pero por lo malos que eran. Él mismo se extrañaba de su sonrisa, dado lo malos que eran.
El de la puta de 2 cabezas del día del emperador le había estado dando vueltas por la cabeza todo el día. Oyó unos pasos que se acercaban, por lo que Wolf se levantó y sacó la cabeza por la escotilla del torreta. Una sonrisa se dibujaba en su rostro. Un hombre con una simple túnica marrón se acercaba, con un pesado credo imperial encuadernado en cuero, y la cadena de bronce colgando de su cuello. Confesor. El sacerdote le devolvió la sonrisa, se detuvo junto a Wolf y extendió una mano. «Me alegro de volver a verle, sargento. Recé para que encontraras el camino hacia el rebaño. Parece que el emperador me ha escuchado». «Creo que tiene razón, confesor», dijo Wolf. «Ciertamente me pareció como un milagro cuando oí la voz del piloto del Sentinel. Dudo que incluso Van Droy pensara que saldríamos vivos del desierto». El sacerdote asintió. «Me enteré de lo de Siemens y Müller. Ya les he añadido en la lista para recordarles en el próximo servicio de honores». Wolf se estremeció al recordar el cuerpo inerte de Siemens quemado sobresaliendo de la escotilla, pero pudo decir: «Murieron cumpliendo con su deber, confesor. He oído que Gólgota no ha sido precisamente un viaje de turismo por el resto del ejército». «Entonces has oído bien. Las cosas que he visto. A veces creo que mi fe en la humanidad se está poniendo a prueba, sargento. Tal vez el emperador nos esté poniendo a prueba a todos». Una expresión de dolor cruzó el rostro del confesor. «Sí, solo los muertos están libres. Ayer saqué a 10 cuerpos carbonizados de un chimera. 2 de ellos se convirtieron en ceniza en mis manos mientras estaba tratando de sacarlos. Para ellos, al menos, la prueba ha terminado». Wolfe asintió con la cabeza, con el rostro reflejando la tristeza del sacerdote. El confesor Friedrich le indicó con las manos que se bajara del tanque, y le dijo: «Vamos a hablar, donde otros no pueden oírnos, Oscar, solo por un momento. Me gustaría saber de tu salud espiritual». Se detuvieron en la sombra de un almacén, y el confesor Friedrich echó un rápido vistazo alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Dime», dijo, «¿todavía estás preocupado por sus recuerdos de Sanja de Lugo? Tenía la esperanza de que la larga travesía podría darte una nueva perspectiva sobre lo que vio allí. ¿Tal vez tus pesadillas hayan desaparecido?» Wolfe le sostuvo la mirada al sacerdote. «No he podido dormir lo suficiente para juzgarlo, confesor. Hemos estado en movimiento día y noche. Dormí bastante bien anoche, pero estaba agotado. Creo que tal vez lo peor de las pesadillas se hayan quedado atrás. Puede que tenga razón. La misión podría estar desplazando los recuerdos un poco. Tal vez tenga la mente en paz, pero olvidar por completo su experiencia sería un error. Ya hemos hablado de lo positivo. ¿Has visto algo que otros estarían desesperados por ver? ¿Ha tenido una prueba de lo que está más allá de la muerte? ¿Eso todavía no te da ningún consuelo? Ya te he dicho, confesor, no me veo como un hombre restaurado. En mi travesía, mi tripulación, me confesaron que habían adivinado la verdad. Si algún peso ha aligerado mi mente, es que ya no tengo que esconderme de ellos. Pero, ¿se imagina lo que dirían los otros? Si dijera que he visto un fantasma. Parece una estupidez cuando lo dices en voz alta. Creo que prefiero creer que estaba loco. No creo que seas un loco, pero creo que sí que necesitas ayuda. Hay quienes dicen que incluso Yarrick está loco, impulsado más allá de la obsesión. Muchos de los héroes del Imperio serían tomados por locos, por las personas normales. No es malo ser diferente, sonrió, pero hasta cierto punto. Esa es una opción, confesor, loco o poseído. Wolf se quedó en silencio por un momento mientras otros fantasmas aparecían en su mente. Si usted hubiera visto a Siemens. El sacerdote cerró los ojos e inclinó la cabeza. No puede ser más fácil. Lo siento, dijo Wolf. Ha visto más horrores que yo. No era mi intención. Me gustaría tener su fortaleza. ¿Por qué lo hace? La recuperación de cuerpos del interior de tanques es un trabajo para los equipos de apoyo. ¿Por qué sigue torturándose? Confesor Friedrich miró hacia el cielo.
¿Cómo iba a dejar que esos chicos se enfrenten a tales horrores, Wolf, a sabiendas de que van dentro de tanques parecidos todo el día? Ellos no deberían que enfrentarse a ello. No deberían tener que saber lo mal que se pone antes del final. Y tú tampoco. Los orcos no me dieron otra opción. Ambos pensaron en eso por un momento en silencio. Cambiando el rumbo repentinamente, el sacerdote dijo: ¿Ya estás informado de que el general Deviers ha llegado? Wolf negó con la cabeza. No lo sabía. Pensé que los oficiales nos hubieran hecho formar para saludarlo, en una gran recepción. Normalmente sería así, pero hablaron entre ellos, y los generales de división decidieron que los preparativos para el despliegue tenían prioridad. Si el general Deviers quiere que sus fuerzas se desplieguen antes de la puesta del sol, que tendrá que prescindir de la habitual pompa por el momento. ¿Cuándo llegó? Tocó tierra justo al oeste de la pared exterior hace aproximadamente 3 horas. Llegó en un transporte Valkyria escoltado por 4 cañoneras Vulcan. Parece que el comodoro Galbraith ha cumplido su palabra con respecto a la ayuda aérea que prometió. ¿5 aparatos?, preguntó Wolf. No es exactamente una gran contribución. Es mejor que 4, dijo el sacerdote con un guiño. De todos modos, se espera que estén rodando en breve, Wolfe. Por eso he venido a verte. ¿Puedo bendecirle a usted y su dotación? ¿No estará con nosotros, confesor? Esta vez no. El regimiento tiene muchos enfermos en el hospital de campaña. Sabrás lo de Marcus Rhymes, por supuesto. Me voy a quedar para ofrecer la extrema unción a los que lo necesitan. Pero estoy seguro de que su expedición será rápida. Encontraréis la fortaleza de la arrogancia y regresaréis. Sé que lo haréis. Gulfe deseaba compartir la confianza del sacerdote. Creo que mi tripulación agradecería una bendición, confesor. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Excelente, dijo el sacerdote. Juntos, él y Gulfe regresaron hacia el último Ritos 2. En cuclillas a la sombra de un chimera cercano, sonriendo de oreja a oreja, Lenk los vio irse. «Te tengo», murmuró. 16. 2 horas después de que el confesor Friedrich les bendijera y se despidiese, la dotación del último Ritos 2 se acercaba a la finalización de los trabajos de revisión y mantenimientos. Juntos, Ziegler y Judías comprobaron cada enlace de las cadenas tractoras y engrasaron los pesados pasadores de hierro que los mantienen unidos. Metzger apretó los pestillos que mantenía las herramientas de atrincheramiento y otros numerosos artículos esenciales en su lugar en el casco del tanque. Wolfe estaba supervisando y verificando cada una de las ranuras de visión y comprobando que no hubiera grietas en los cristales blindados. Antes de volver su atención al comunicados, comprobó cada uno de los canales que Exolon estaría utilizando en batalla, hasta que se convenció de que podía sintonizar cualquiera de ellos con un movimiento de un interruptor. Acabado esto, se quitó el auricular y se recostó en su sillón de mando. «Maldita sea, hace calor», pensó. «Pero una vez que estemos en camino, el viento nos debería enfriar un poco». Solo ahora, sin los silenciadores de los auriculares del comunicador, oyó voces en el exterior. Reconociéndolas, saltó de su asiento y se arrastró a través de la escotilla superior. Desde la cúpula, miró hacia abajo a la izquierda y vio a Metzger y Ziegler de pie fuera contra Lenk y su dotación. Judías estaba a un lado, moviendo los pies con inquietud. «¿Qué mierda está pasando aquí?», gritó Wolf a Lenk mientras subía por la torreta y luego saltó al suelo. «¿Qué demonios quieres, Lenk?» «Una disculpa para empezar, sargento», dijo Lenk. «Mis chicos y yo estábamos de camino de vuelta al depósito de suministros cuando el idiota con el cerebro podrido vino hacia nosotros y derramó la mitad de nuestro refrigerante», señalando los 2 bidones tumbados en la arena. «¿Ziegler?», dijo Wolf. «Es mentira, sargento», respondió el cargador. «Estaban caminando demasiado cerca de nuestro tanque». «Es verdad», dijo Metzger, con los ojos fijos en Hobbs, que estaba justo delante de él, con los hombros sueltos, dispuesto a iniciar una pelea. Los bastardos estaban demasiado cerca. Wolf nunca había visto a Metzger así.
Parecía inusualmente alterado, tan alto y larguirucho como siempre, pero con los dientes descubiertos en una mueca, y con los largos brazos listos para atacar. Parecía más un soldado en ese momento que en todo el tiempo que lo conocía. Pero ese no era el momento ni lugar para probar sus habilidades en peleas, sin embargo. Una pelea significaría el látigo, si el triturador se enteraba. «Lenk», dijo Ulf en un gruñido, «saca a tus perros de aquí antes de que algo suceda y acabemos todos probando el látigo del triturador». Barnus se puso al lado de Lenk, tensando los hombros y estirando el cuello. Ulf vislumbró los tatuajes de Ganger bajo el cuello de la túnica. ¿Era simplemente una postura?, se preguntó Ulf, ¿o era lo suficientemente estúpido como para causar problemas a un oficial? Ambas posibilidades parecían igualmente creíbles en ese momento. Postura o no, solo cuando Lenk extendió una mano y le detuvo, Barnus pareció reconsiderarlo. «Vámonos», dijo Lenk a su dotación con exasperación fingida. «Parece que será mejor que regresemos al depósito y obtengamos un poco más de refrigerante». Murmurando y maldiciendo, la tripulación del nuevo campeón se volvió y fue detrás de Lenk cuando se marchó. Después de unos pocos pasos, sin embargo, Lenk se detuvo y se volvió. Señaló a Sigler, aunque con los ojos fijos en Wulfe, y dijo: «Con todo respeto, sargento, es posible que desee mantener a su torpe mascota atada con una correa en el futuro». Wulfe sintió como la rabia recorría su interior. Se dirigió directamente a por Lenk y lo agarró bruscamente por el cuello. Otras manos inmediatamente intentaron liberar a Lenk, tirando en vano de las muñecas de Wulfe, tratando de romper un agarre que era como el acero sólido. «¿Qué vas a hacer?», se burló Lenk, mirando a Wulfe sin una pizca de preocupación. «Ya conoces las reglas». «Debería arrancarte la lengua, pedazo de mierda», gruñó Wulfe. «Pero conoces el castigo por ello», dijo Lenk. «Ahí es donde te equivocas, Lenk. No va en ambos sentidos. Podría darte la paliza de tu vida, y no habría comisario que pudiera tocarme por ello». Los ojos de Lenk estrecharon, y su voz se convirtió en un silbido. «Yo no estaba hablando de los comisarios». Hubo un repentino grito desde lo alto del último Ritos II. Era Judías. «Buenos días, comisario. ¿Cómo está?» Wulf volvió y vio una figura oscura surgió de entre dos tanques de unos 100 metros de distancia. Su agarre se aflojó de forma automática del cuello de Lenk y Lenk aprovechó para distanciarse de Wulf. Cuando Wulf volvió hacia Lenk nuevo, el cabo estaba sonriendo sardónicamente. «Estoy seguro de que tendremos la oportunidad de reanudar nuestras diferencias algún día, sargento», dijo. «Mientras tanto, mi dotación tiene trabajo que hacer. Disculpe». Wulf los vio alejarse, con los puños apretados en los costados. «¿Dónde me he metido?», se preguntaba a sí mismo. ¿Lo habría matado? Recordó el pánico que había sentido cuando la pandilla de Víctor Dunst le había atacado hace tantos años en Cadia. Hizo una mueca mientras se acordaba del dolor del cuchillo de Dunst siendo empujado a su torso. Oyó la risa de los pandilleros, risa que se volvió en maldiciones cuando escucharon la sirena de la patrulla Civitas. La tripulación de Lenk lo miraba por encima del hombro mientras se iban, todos ellos, menos Lenk. «No es Dunst», se decía a sí mismo Wulfe. «Por el amor del trono, no es Dunst». Cuando Lenk estuvo de unos 25 metros de distancia, se volvió de nuevo hacia Wulfe sin perder el paso, y le gritó solo 5 palabras. 5 pequeñas palabras, pero que llegaron a Wulfe como una ráfaga de proyectiles de Volter que detonaron en su mente. Wulfe se quedó inmóvil. Vio la risa Lenk, luego darse la vuelta y conducir a sus hombres entre 2 filas de quimeras. Una voz aguda detrás de su hombro despertó a Wulfe de su parálisis. «¿Qué está pasando, sargento?» Wulfe se volvió para satisfacer la mirada fría del comisario Slate, sus ojos brillando en la sombra de la visera de su gorra negra. «No estoy seguro de lo que quiere decir, comisario», dijo Wulfe, preparándose a alejarse hacia su tanque. El comisario se movió más rápido. Wulfe sintió cómo pesada mano mecánica agarrar su brazo. El triturador volvió los ojos en la dirección Lenk y a sus hombres había tomado, pero ya no estaban a la vista. Después de una pausa, se inclinó hacia Wulfe y dijo:
Usted ha estado lejos de su comunicador, por lo que tal vez usted no lo ha oído, pero el coronel Vineman ha ordenado el regimiento de reunirse en la puerta este. Dejamos Valkyria en 15 minutos. Asegúrese de que sus hombres estén listos, sargento Wolf. Wolf miró la mano de metal negro perfectamente mecanizada. Estaremos listos, comisario. Asegúrate de ello, dijo el triturador. Y sin hacer el menor zumbido con los engranajes de su mano, soltó a Wolf y se alejó. La tripulación de Wolf lo miraba sin decir nada mientras marchaba por delante de ellos. A sus puestos todos ustedes, dijo con voz ronca. Tenemos que partir en 15 minutos. Ziegler, Judías y Metzger corrieron para cumplir las órdenes, sin preguntar nada, por el aspecto oscuro en rostro de Wolf. Como siempre, Wolf fue el último, cuando colocó las piernas por encima del borde de la escotilla. Pensó en las palabras de despedida de Lenk. Le había helado la sangre. Cuando se dejó caer en su sillón de mando, esas 5 palabras resonaban en sus oídos. ¿Qué quería decirle Lenk con ellas? 5 pequeñas palabras, cada una golpeándole como una bala de cañón. Tenga cuidado con los fantasmas, sargento. 17. 2 días al este de Valkyria, Wulfe y el resto de los expedicionarios entraron en una zona rocosa del desierto Hadar, conocida como Vargas. Dirigidos por el general de Biers, montado cómodamente en un especialmente equipado chimera de mando, los cadianos se movían en una larga columna que lentamente se deslizaba a lo largo de los suelos de un profundo cañón marcado según los mapas como Garganta Roja. La garganta duraba casi 300 kilómetros a lo largo de un sinuoso camino que eventualmente conduciría a los hombres del 18º ejército al lugar de la batalla más grande y sangrienta de la última guerra Golgota. Allí, por fin, el general de Biers esperaban encontrar la fortaleza de Arrogancia. Era allí también donde se esperaba que tuvieran que enfrentar a la mayor resistencia orca. Por todas sus laderas, colinas y valles estaban cubiertos por ruinas de la batalla. ¿Qué mejor lugar para las pieles verdes para construir un asentamiento importante? A pesar de la posibilidad de una confrontación violenta, había diferencias en el estado de ánimo entre los hombres. Algunos eran optimistas, viendo la fase final por lo que realmente representa: la evacuación de un mundo atormentado no apto para los humanos. Otros eran menos optimistas. Algunos, como el general Bergen, esperaban encontrarse con una gran decepción al llegar a las coordenadas que el Adeptus Mechanicus les había proporcionado. Incluso así, los realistas en el grupo de ejército también pensaban que, cuando no encentran nada, serían evacuados. Por otro lado, pocos estaban contentos por tener que avanzar por la Garganta Roja. Simplemente no había otra opción. Los acantilados rocosos de las montañas circundantes estaban llenos de abismos y grietas, muchas de ellas imposibles de detectar desde el suelo hasta que era demasiado tarde. En otras circunstancias, los Vulcans artillados del Comodoro Galbraith quizás podrían haber guiado a la columna desde el aire, pero las condiciones de vuelo en esa zona estaban lejos de ser las ideales. Las frecuentes tormentas de polvo amenazaban con obstruir las entradas de aire, algo que habría enviado los Vulcans a estrellarse contra el suelo. Los rayos que surgían de las nubes gruesas impedían los vuelos a media y gran altura, eran igual que mortales. Así que los pilotos de los Vulcans estaban obligados a volar bajo, haciendo pases lentos a lo largo del suelo del cañón, justo unos pocos cientos de metros por encima de las cabezas de las tropas de Cadia, explorando en busca de signos de una emboscada. Gulf observó a los Vulcans desde su torreta, pájaros negros rugiendo al cruzar la franja del cielo color rojo sobre sus cabezas, dejando rastros de humo gris que se movían como cintas en el viento. Para Gulfe, esta fase del viaje fue particularmente angustiosa. El riscos agudos y los profundos barrancos a lo largo de los cuales la columna se movía eran un poderoso recordatorio de la zanja de Lugo. A medida que las paredes de roca se elevan a alturas fantásticas a cada lado, un sudor frío comenzó a apoderarse del uniforme de Gulfe.
Tenga cuidado con los fantasmas, sargento. Incluso ahora, con el resplandor del segundo amanecer, las palabras de Lenk seguían retorciéndole las entrañas. ¿Qué había querido decir el cabo bastardo? La respuesta más obvia era que sabía lo de la zanja de Lugo. Pero, ¿cómo? Wulf estaba seguro de que el confesor Friedrich no le habría traicionado. Dudaba que alguno de sus hombres lo hubiera hecho. Judías no sabía nada de él, así que no podía ser. ¿Sabría Lenk quién era Victor Dunst? ¿Un fantasma del pasado en lugar de los muertos? Eso era imposible. Lenk solo sabía el nombre, ¿no? Wulf se sacudió su cerebro, desesperado por recordar con quién había hablado de Dunst. No contaba la historia a menudo, no era precisamente una de sus favoritas, pero era una vieja costumbre entre los soldados Cadia comparar cicatrices y contar los cuentos de cómo las habían conseguido. Wulf podría haber compartido la historia Dunst con un puñado de sus compañeros en sus primeros años con el regimiento. ¿Alguien se lo había dicho a Lenk? A medida que el día avanzaba, Wulf trató de asentar el asunto a la parte posterior de su mente. Se sentó en su escotilla, ocupándose en un estudio de su entorno, como el último Ritos II deambulaba por el polvo levantado por los tanques que iban por delante de él. La escasa vegetación en el cañón es lo que más le extrañaba de este mundo. Había muy poca, por supuesto, en su mayoría hierbas secas y escuálidas. Una maraña de espinas significaba humedad. También había vida animal, y mucho más grande que las garrapatas que los cadianos habían soportado hasta ahora. Wulf vio grandes lagartijas perezosos de cuerpo plano tomar el sol entre las rocas. Sus pieles estaban blindados, con cientos de placas óseas pequeñas, y eran del color como la tierra. A medida que la columna imperial pasaba por delante, silbaron y se deslizaron rápidamente en agujeros negros como la tinta. La observación de estas lagartijas le ofrecía a Wulf un alivio temporal de sus pensamientos. Una y otra vez volvían a las cuestiones que le preocupaban más. A medida que la franja de cielo sobre la garganta roja se oscurecía, se dejó caer hacia abajo a la silla de la torreta, dejando la escotilla abierta por encima de él para que el aire refrigerante pudiera circular. Ziegler estaba dormitando en su silla, con sus gruesos brazos cruzados en su pecho y la cabeza apoyada en el hueco de su codo. Con el resplandor de las luces internas de la torreta, Judías hojeaba una andrajosa revista en blanco y negro de fotografías de mujeres nativas de Cadia, con rostro duro, posando con uniformes militares. A juzgar por el estado de las páginas, la revista ha tenido un gran número de propietarios a lo largo del año. Wulf sonrió y golpeó a Judías en el hombro. Hablando con voz baja por el intercomunicador con el fin de no despertar a Ziegler, y dijo: «Esa cosa te pudrirá el alma». «El daño ya está hecho», dijo Judías con una sonrisa. «He pasado por esto muchas veces. Creo que me he desensibilizado. ¿La quiere?» Wulf se rió, pero su tono era serio cuando dijo: «Escucha, Judías, tú y yo necesitamos tener una charla». «¿Sobre qué, sargento?» «Sobre lo que usted piensa que pasa». ¿Fue la imaginación de Wulf o el nuevo artillero le vacilaba un poco? «Sobre la discusión, con Lenk, ¿no?» Wulf asintió, frunciendo el ceño. «Siempre se apoya a su dotación, no importa lo que pase. Ya conoces las reglas. Tienes suerte que Ziegler y Metzger lo hayan pasado por alto. Pero si alguna vez veo que te mantienes al margen, una vez más, estarás de nuevo en los equipos de apoyo antes de que puedas decir «El emperador protege». ¿En qué diablos estabas pensando?» Judías se encogió de hombros con aire de culpabilidad. «Si hubiera sido cualquier otra dotación, sargento, pero era la de Lenk. ¿Y qué diferencia hay? Mucha». Hubo una pausa, por un momento de incómodo silencio mutuo. Entonces Wulf dijo: «Dime qué es lo que sabes sobre Lenk». Judías se lo quedó mirando. «No conozco a nadie que se meta con él. Los oficiales pueden tener todo el poder oficial en la guardia, pero los tipos como Lenk son los que controlan las sombras. Cada regimiento lo tiene, ¿verdad?
Son los tipos que buscarías. Puede obtener más alcohol, más cigarrillos, más medicinas, pictogramas pornográficos. Hacen un negocio con esto. Y los oficiales hacen la vista gorda, porque los hombres se quejan un poco menos y estallan menos peleas. No puedo imaginarme la vida sin estas personas. Bueno, eso es Lenk. Si el precio es correcto, puede obtener casi cualquier cosa. Wolf ya sabía todo eso, por supuesto. Judías era todavía un recién llegado al regimiento, pero claramente tenía un buen control sobre las cosas. Todo lo que había dicho era verdad. Todos los regimientos necesitaban a sus estafadores y proveedores. Las cosas se volvían insoportables muy rápido sin ellos. Se explica mucho sobre la misteriosa popularidad de Lenk con los reemplazos. Sin embargo, la idea de que a Lenk se debiera permitir de cierta holgura a causa de este supuesto servicio al regimiento no le cayó bien. Wolf resopló. Esto es la Guardia Imperial, no los malditos bajos fondos. Lenk es un engreído y saltará en marcha. Tarde o temprano va a desear que nunca haberme conocido. Judías parecía incómodo cuando dijo: ¿Acaso no le salvo la vida, sargento? Wolf escupió una maldición. Mató a un orco que estaba a punto de matarme. El deber se lo exigía. Cualquier soldado habría hecho lo mismo. Su voz había adquirido un tono enojado. En verdad, estaba agradecido y le molestaba enormemente. Judías levantó una mano apaciguadora. «Solo estoy diciendo lo que he oído». Gulfe murmuró en voz baja. Mirando a través de la escotilla abierta, vio que el cielo estaba casi completamente negro. ¿El viejo de Biers quiere que continuemos durante toda la noche otra vez?, se dirigió Gulfe a su conductor. «Si es necesario, puedo, Medger». «Voy a estar bien, durante unas horas más, sargento», respondió Medger. «¿Qué tal si hacemos el cambio entonces?». En su larga y sangrienta carrera, Gulfe había ocupado todos los puestos a bordo de un tanque Le Mans Russe. No era tan talentoso de conductor como Medger el afortunado, pero era más que capaz de mantener el tanque en su lugar mientras Medger se tomaba un descanso que tanto necesitaba. «Bien», dijo Gulfe, «2 horas, y quiero que me informes y que cansas antes de eso». «Lo haré, sargento», dijo Medger. Gulfe se recostó en su sillón de mando. No se sentía particularmente cansado en estos momentos, pero decidió echarse una cabezadita. Pero no pudo. Seguía escuchando las palabras de Lenk en su cabeza. La vieja cicatriz en la garganta le estaba picando también. Se la rascó ligeramente. Se la rascó ligeramente. Los canales del comunicador estaban tranquilos. El único tráfico regular venía de los Sentinels y moto-ojeadoras adelantadas. Después de un minuto, la voz de Judías interrumpió sus pensamientos. «¿Quiere leer un rato?», le dijo el artillero con una sonrisa mientras le ofrecía la revista. «No hay mucho que leer en ella», respondió Welf con una media sonrisa, «pero la cogeré de todos modos». 18. Al 6º día de viaje, el general de Biers habían comenzado a desarrollar una tos seca. No era tan malas como las de algunos de sus ayudantes, pero le causó un cierto grado de pánico porque era más mayor y, por lo tanto, más vulnerable a los ataques sutiles de Gólgota sobre su salud. Había visto lo que el polvo rojo que le había hecho a algunos de sus soldados. El condenado personal de la Medicae estaban siendo tan útil como un rifle láser de Tapel, en su opinión. Ayer por la noche, las altas paredes del cañón de la Garganta Roja habían llegado a un final abrupto. La columna lo había atravesado sin ningún incidente y se había establecido brevemente acampando en la arena abierta en la boca de la garganta. El alba se había roto hacía apenas una hora, revelando hasta qué fortuita fue la decisión de detenerse. Si no se hubieran detenido, los hombres de Exolon habrían continuado empujando hacia el este y se habrían encontrado con la mayor fortificación orca que el general de Biers había visto en su vida. De Biers la estaba estudiando en estos momentos. Estaba de pie al exterior de una apresurada tienda de mando, con los magnoculares presionados en sus ojos, explorando la enorme estructura que parecían correr de un extremo del horizonte hacia el otro.
Detrás de ella, visible como poco más que una silueta tenue a la luz por la mañana, se podían ver las laderas de las montañas Ishawar imponentes. Sus picos eran invisibles, perdidos entre las rojizas nubes. «¿Por qué no se me habló de esto?», gritó De Beers enfurecido. «Es colosal. ¿Cómo podía ser que las sondas servidores no nos hayan informado sobre esto? Quiero que los tecnosacerdotes se presenten inmediatamente. Asegúrese que el tecnosacerdote Sensdiar esté presente. Quiero que responda a mis preguntas de una vez». La muralla Orca podía tener fácilmente 100 de metros de altura. El trono sabría cuánto tiempo habían necesitado. Era impresionante en su escala. Se podían ver grandes losas de metal blindadas pintadas de rojo y decorada con glifos orcos de gran tamaño con pintura de color blanco. En las irregulares almenas se podían ver enormes cañones sobresaliendo. ¿Pero estaba la muralla defendida? Con el poco tiempo que De Beers habían estado observando, ¿no había visto ningún signo de vida? ¿Podía confiar en sus ojos? Con las nubes de polvo y el aire brillante, sería muy difícil discernir movimiento desde esta distancia. Las torres artilladas y almenas podrían de hecho estar hirviendo de enemigos. Si estaban allí, sin embargo, parecía que no habían visto al 18º grupo de ejército. Todavía no estarían al alcance de su visión, fue el pensamiento de De Beers. Su visión no es tan buena como la nuestra, pero cuanto más tiempo esperemos, más tiempo le damos para que nos descubran. No podemos perder el elemento sorpresa. Un ataque repentino es nuestra mejor oportunidad de pasar, y tenemos que pasar. La gloria y la fama me esperan. Pero no sería tan sencillo. Había enormes puertas de hierro, tan alto como la propia pared, colocados a intervalos a lo largo de su longitud, pero no había ninguna abierta. Se veían muy pesadas y muy sólidas. Uno de los generales de división se aclaró la garganta. De Beers no pude decidir cuál. ¿Y tenemos alguna idea de lo lejos que se extiende?, preguntó De Beers. Bergen, Killian y Renkamp, todos estaban un paso detrás de él, mirando a la pared a través de sus propios magnoculares. «No ha habido tiempo para hacer un reconocimiento adecuadamente todavía, señor», dijo Bergen. «Los pilotos de los Vulcan están esperando su orden para iniciar la exploración, si eso es lo que quiere. Nuestras mejores estimaciones en estos momentos sugieren que tiene más de 100 kilómetros de largo, sin embargo». «Por el trono de oro», susurró De Beers, «más de 100 kilómetros». Se le quitó el optimismo acerca de rodear la muralla. Un instinto desarrollado a lo largo de décadas como oficial de batalla le dijeron que esto era parte de su gran prueba. Aquí había un obstáculo para ver si era digno de la fama eterna. No hay nada gratis en este universo. El tamaño de la pared sugirió que podría haber sido construida para impedir la entrada a Titanes. Una tontería de idea, por supuesto. Nada podía impedir la entrada de un titán por mucho tiempo, pero probablemente tendría algún tipo de lógica en ello. La construcción del muro sería una reacción de la última guerra con Yarrick. El poderoso comisario había empleado titanes a lo largo de su campaña. Tal vez los Pieles Verdes había anticipado un regreso imperial desde el principio. «Adviertas a todos sus oficiales», les dijo De Beers a sus 3 generales más importantes. «Habremos atravesado la muralla al final del día». «Señor», protestó Killian, «no tendremos una idea de la fuerza del enemigo hasta que hagamos un adecuado reconocimiento. Por lo menos deberíamos de tener una idea contra a lo que nos enfrentamos». «No pedí opiniones, Clotus», le espetó el general. «Puedes ver esas puertas tan bien como yo, ¿no? A todos nos gusta reconocer el terreno, te lo digo ahora, pero no hay modo de evitarlo. Vamos a tener que abrirnos camino a través de una de ellas. No nos detendremos, no por una maldita muralla, ni por nada». Bergen, Killian y Renkamp dejaron caer sus magnoculares y compartieron una mirada rápida, que De Beers decidió fingir que no lo había visto. «¿No podríamos enviar a los Vulcans en un barrido hacia adelante, señor?», preguntó Bergen. «Si se lo ordena, sabremos con lo que estamos tratando.
Por lo menos, tendríamos una idea de lo que hay detrás de la muralla. No tenemos exactamente apoyo aéreo de sobra, Gerard, dijo Gerard. Ya lo sabes, podrían ser abatidos en pedazos por fuego antiaéreo. Y no deseo tener que dar explicaciones al Comodoro Galbraith. Pero seguramente con un solo aparato, señor, dijo Renkamp. Sería mejor que cargar a ciegas, dijo Bergen. Sabe, dijo Killian, con suerte y una oración, podría ser que no hubiera orcos defendiendo la muralla. Yo no veo ningún movimiento. No hay signos de que la muralla esté defendida. Quiero decir, ¿quién sabe cuándo fue construida esa cosa? De Beers negó con la cabeza. No, Clotus, están ahí esperándonos. Se han tomado mucho trabajo para construir esa muralla. El premio se encuentra detrás de ella. Y estoy seguro de que la maldita porquería de los orcos que la construyeron están detrás también. Honestamente, señor, dijo Renkamp. Un sol Vulcan. Solo un barrido rápido y lo sabremos a ciencia cierta. ¿Y poner toda la horda de pieles verdes en alerta? No, Aaron. Los Vulcans no pueden volar lo suficientemente alto en este maldito lugar para evitar la detección. Propóngame otra cosa. Una Hornet entonces, señor, dijo Bergen. Una sola Hornet podría ser confundido con una motocicleta orca a larga distancia. Eso no es garantía de que no la vayan a disparar contra ella de todos modos, por supuesto, pero si tenemos suerte y si no llaman mucho la atención y tendríamos un hombre lo suficientemente cerca como para que pueda observar la muralla en busca de defensores. De Beers asintió. Eso suena factible. Encárgase de ello. Envíe al mejor explorador, alguien con experiencia. Quiero un informe completo, que incluya una lista de tantos puntos débiles como sea posible dentro de 1 hora. Bergen saludó y se alejó para enviar las órdenes oportunas. No fue necesario 1 hora. En solo 40 minutos después de que el piloto Hornet recibiera la orden para el reconocimiento, el piloto informaba al coronel Marrenburg. El coronel escuchó el informe verbal del explorador y redactó un resumen. Inmediatamente se dirigieron a la tienda de mando del general, donde estaban reunidos los altos oficiales del grupo de ejército. Marrenburg y su explorador entraron en la tienda. En el exterior, la salida del sol ya había elevado las temperaturas. Pero en el interior, a la sombra, la temperatura era más suave. Marrenburg presentó su explorador a los ansiosos oficiales. «Señores», dijo con orgullo, «este es el sargento Bushman. Es el mejor explorador de mi unidad. Puede tener la absoluta confianza en su informe, se lo aseguro». Como el sargento Bushman pertenecía a la división de Bergen, Bergen le pidió al sargento que comenzara a exponer lo que había visto, dando el general y los otros la oportunidad de concentrarse en los detalles y en cualquier pregunta que tuvieran que hacer. No había muchas buenas noticias. A juzgar por el relato del sargento, la muralla era cada vez más desalentadora a medida que se iba acercando a ella. Lo que había dentro debía de ser de gran valor para las Pieles Verdes, porque había gastado enormes recursos en su construcción. Recursos que podrían haber empleado en la construcción de cientos, si no miles, de sus máquinas de guerra. Esto preocupa a Bergen por 2 razones. En primer lugar, sugería que los orcos tenían suficientes recursos para ser capaces de construir esa gran defensa estática. Esto le llevó a sospechar que habían establecido grandes explotaciones mineras en alguna parte. Gólgota había sido seleccionado para su colonización hacía siglos por el Adeptus Mechanicus por la gran cantidad y variedad de metales en lo más profundo de su corteza. Con esta construcción, no era una exageración creer que los orcos estaban explotando estos recursos. Esto preocupa a Bergen por 2 razones. En primer lugar, sugería que los orcos tenían suficientes recursos para ser capaces de construir esa gran defensa estática. Esto le llevó a sospechar que habían establecido grandes explotaciones mineras en alguna parte. Gólgota había sido seleccionado para su colonización hacía siglos por el Adeptus Mechanicus por la gran cantidad y variedad de metales en lo más profundo de su corteza. Con esta construcción, no era una exageración creer que los orcos estaban explotando estos recursos. En segundo lugar, el uso de tanto metal valioso en la construcción de la pared solo podría significar que al otro lado de la muralla había algo que los orcos consideran muy importante. Normalmente eran bestias salvajes, pero en este caso parecían ser también astutos.
Habían construido un muro y tenía que haber una buena razón para ello. Mientras escuchaba a Bushman, Bergen se preguntó si la fortaleza de la arrogancia no sería lo que los alienígenas estaban tratando de proteger. Era como si hubieran sabido todo el tiempo que el Imperio volvería al Gólgota para recuperarla. Habían planeado y construido el muro sabiendo que la lucha vendría a ellos. Bushman reportó grandes cantidades de artillería presentes en los parapetos. Algunas de las piezas de artillería eran desconcertantemente amplias, que bien podrían haber estado montadas en una nave de combate imperial. Eso es todo entonces, pensó Bergen. Todavía no saben que estamos aquí. No hay forma de saber lo que hacen esas armas y lo que hay detrás. Por el ojo maldito, tenemos una batalla importante en nuestras manos. Había sido imposible para Bushman medir el espesor de la pared y la resistencia que les ofrecerían a las armas del 18º Grupo de Ejército, pero ciertamente parecía que se podrían perforar. Por otro lado, algunas de las placas estaban oxidadas y orcos rara vez construían nada con fuerza consistente. No había informado de irregularidades en la estructura que pudieran explotar si tan solo pudieran encontrar una. La pregunta era, ¿tendrían la oportunidad? Bushman había visto numerosas placas articuladas fijas en la pared en puntos aparentemente aleatorios. Algunos de ellos habían caído, los pernos se habían oxidado, revelando lo que había atrás. Eran aperturas para que pudieran disparar la artillería a través de ella, y los cañones se escondían detrás de esas aperturas, eran enormes. Al final de su informe, el sargento Bushman lanzó una mirada un poco ansiosa al coronel Marenburg. Luego respiró hondo y dijo: «En mi opinión, señores, un asalto frontal directo contra la muralla orca daría lugar a fuertes pérdidas. Si fuera por mí...» «Sargento», espetó Marenburg, cortando a Bushman, «limítese a responder nuestras preguntas». Bushman se sonrojó y pareció esbozarse una mirada de enojo en su rostro, pero dijo: «Pido disculpas si he hablado demasiado, señor». El general Deviers se aclaró la garganta y se dirigió al sargento. «Vamos a pasar por alto su comentario, sargento, pero piense en esto. Sin dificultad no puede haber gloria». Bergen quería responderle al general, y a juzgar por el rostro incredulidad del sargento, Bushman sentía lo mismo. Antes de que el explorador pudiera cavarse para sí mismo un agujero más profundo, Bergen decidió intervenir y dijo: «Muchas gracias por su informe, sargento. Será muy valorado. A menos que el general quiera preguntarle algo más». Deviers negó con la cabeza. «En ese caso», continuó Bergen, «regrese a su unidad a la espera de órdenes». Bushman realizó un saludo fuerte, se dio la media vuelta y salió a la luz del día. «Tenemos que centrarnos en las puertas», dijo Killian. «Por su informe, parece como si estuvieran articuladas y se abrirían hacia el exterior». «Son demasiado grandes para que podamos abrirlas. ¿Cómo vamos a pasar a través de ellas?». Fue el coronel Vineman, encorvado en su silla como una especie de catedral, el que respondió: «Todos sabemos que los orcos, que cuando nos vean llegar, abrirán las puertas y comenzarán a salir, como ratas de un edificio en llamas. Tendremos que abrirnos camino a través de ellos antes de que tengan la oportunidad de cerrar las puertas de nuevo». Bergen observó al general Deviers mirando a la forma desfigurada de Vineman con una expresión de disgusto mal disimulada, y por primera vez desde que salió de la base de Hadron, sintió un resurgimiento repentino en su desprecio por el viejo general. «¿Y si no salen a nuestro encuentro?», preguntó a un coronel de piel oscura con el nombre de Myers. Era alto y delgado, y uno de sus ojos era una esfera blanca sin una pizca de iris o de pupila. Era uno de los hombres de Killian. El coronel Vineman sonrió con su sonrisa torcida y dijo: «Entonces, Ángel del Apocalipsis llamará a su puerta». Bergen miró las caras de los hombres que estaban sentados en la tienda y vio a unos cuantos sonriéndole a Vineman por el comentario. Pero el ambiente era pesado. En realidad, nadie se lo esperaba. No estaban preparados para cualquier tipo de sitio prolongado.
Estaban a cientos de kilómetros de su base de avanzada, y si entraban en un punto muerto con los orcos, sus líneas de suministro serían extremadamente vulnerables. Si los orcos tenían ningún tipo de poder aéreo y bombardeaban la Garganta Roja, destruirían al completo a la fuerza expedicionaria. La información de inteligencia había sido dudosa desde el principio. Un mosaico de datos de la sonda del Adeptus Mechanicus, mapas militares que databan 40 años y conjeturas del oficio estrategos. Pero Bergen nunca habían sido tan agudamente consciente de la irresponsabilidad de toda la misión en estos momentos. Por lo tanto, solo nos queda un asalto frontal, dijo Killian sin entusiasmo. O sea que propone que nuestros vehículos avancen a través de terreno abierto. Y si el emperador no está velando por nosotros, será una masacre. Ya escucharon lo que no ha dicho Bushman sobre el número de cañones en la muralla. Creo que podemos descartar la mayor parte de la artillería orca, dijo un de Beers ceñudo. La mitad de las veces el armamento orco ni siquiera funciona. Y la otra mitad, dijo Renkamp con los ojos brillantes, destrozarán a nuestros muchachos. De Beers parecía repentinamente furioso, a punto de lanzar uno de sus arrebatos, pero el enorme número de hombres presentes parecía suficiente para sofocar el estallido antes de que se iniciara. Estuvo cerca, pensó Bergen. Renkamp y Killian y yo mismo ya estamos acostumbrados, pero no estoy seguro de que los coroneles tengan que verlo. Bergen no estaba en desacuerdo con sus compañeros. Ellos simplemente habían expresado los pensamientos que habían estado dando vueltas en su cabeza todo el tiempo. Aquí estaban todos, después de tantos días atravesando arenas desnudas y rocas, persiguiendo una reliquia que con toda probabilidad ya no existía, y estaban ante el mayor obstáculo con el que se habían enfrentado. Más allá de ese muro imponente de hierro y acero, en un valle rocoso, estaba al final de esta pesadilla. El tanque de Yarrick estaría en ese valle, o no lo encontrarían. En cualquiera de los casos, si conseguían abrirse camino a través del muro, sería el último gran esfuerzo, antes de retirarse, para dirigirse a Armageddon, donde los combates realmente eran más importantes. Yo digo que lo hagamos, dijo Bergen, de repente cometido. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia él. Un asalto frontal, golpeando con todo lo que tenemos. Si concentramos nuestros esfuerzos en una sección lo suficientemente pequeña, creo que podemos lograrlo. Creo la podríamos romper. Sabía que lo verías a mi manera, dijo un de Beers encantado, inclinándose sobre la silla para golpear a Bergen en el hombro. Bergen luchó no retroceder lejos de la mano del general. ¿Qué opciones tengo?, pensó con amargura. Emperador, perdóname si quiero un rápido fin a esto. Es por tu culpa estamos aquí para nada, bastardo cazador de gloria. Por el emperador, espero que esta sea la última vez que sirvo con este bastardo. Con un poco de suerte, será la última vez que alguien lo hace. El coronel Bineman comandará la vanguardia, dijo de Beers. Quiero a la derecha al Shadow Sword adelantado, preparado y listo. Si los orcos no salen corriendo como esperamos, que se coloque a una distancia prudencial y ofrezca apoyo de fuego, bajo las órdenes del mayor general Bergen. Pero si los Pieles Verdes deciden jugar como esperamos, quiero que esté listo para mostrarles la ira del emperador. ¿Entendido? Usted solo tiene que escoger la puerta, señor, dijo Bineman, y mi tanque la volará en pedazos. Bergen sintió que tenía que hablar. Se enfrentó a Bineman, pero sus palabras fueron para de Beers. Lo que el noble coronel no le está diciendo en general es que ese tiro dejará su tanque completamente inmóvil por unos largos minutos antes y después del disparo. El ángel del apocalipsis podría resistir el fuego enemigo pesado durante ese tiempo. Bineman realmente parecía herido, como si pensara que Bergen les estaba criticando a él y su tanque. Tiene más armas que cualquier otro vehículo del ejército, dijo a la defensiva. Puede hacer caso omiso de lo que nos echen. Además, añadió asunto con total naturalidad, si las cosas se ponen muy mal, podemos utilizar la pantalla de humo. Bergen frunció el ceño. Entonces está decidido, dijo el general de Beers, deseosos de seguir adelante. Con dos dedos tocó una hoja de pergamino arrugado que habían colocado sobre una pequeña mesa frente a él. Era el mapa que el explorador Marrenburg había dibujado. Ahora escuchen con atención todos ustedes. Vamos a atacar esta puerta aquí.
Es la que está más aislada de los demás, lo que nos dará más tiempo para reaccionar ante cualquier maniobra de flanquearnos. Espero que saldrán más orcos de las otras puertas más cercanas una vez que hayamos empezado. De todos modos, este es nuestro objetivo y estoy designándolo como Alfa. Con la excepción del coronel Bineman, todos los demás oficiales se quedará detrás de esta área de aquí. Con un dedo trazó una línea imaginaria a través del mapa. No creo que la artillería orca pueda llegar tan lejos. Estaré coordinando el ataque personalmente desde mi chimera. Renkamp, Killian, Bergen estarán a la espera de mis órdenes, con sus respectivas divisiones en sus propios vehículos. «Entendido, señor», dijo Killian. Bergen no habló, pero se dio cuenta de lo brillantes que tenía los ojos del general. «Entonces regresen a sus puestos, señores», dijo de Beers a los coroneles reunidos en sus tiendas. «Prepárense para el asalto. Sus comandantes de división tendrán más detalles para ustedes dentro de la hora». Los líderes de regimiento saludaron, se volvieron y salieron de la tienda. Bergen consideraba seguir a Bineman por hablar en privado, pero de Beers le dijo: «Ustedes tres quedan un rato más. Yo quiero su opinión sobre sus formaciones». «¿En qué estaba pensando Bineman?», se preguntó Bergen. Cuando los orcos descubrieran al ángel del apocalipsis dirigiéndose hacia ellos, le dispararían con todo lo que tuvieran a mano. Será un objetivo fácil. Era 3 veces el tamaño de los vehículos que le escoltarían, y, al igual que en Carabasa, estaría completamente inmóvil mientras sus condensadores se recargaban de energía. La explosión de su cañón volcano atraería todas las miradas de los orcos de la muralla, y después del disparo, la tripulación necesitará valiosos minutos para ponerse en marcha otra vez, y una lluvia de proyectiles caían a su alrededor. La pantalla de humo solo ayudaría al ángel del apocalipsis si hubiera poco viento. Si el viento fuera fuerte, el humo se dispersaría. Bineman tenía que saberlo, por supuesto, pero no iba a dejar que nada de eso dejara de cumplir con su deber. Bergen se preguntó si tal vez el dolor del coronel se había convertido en demasiado para él después de todos estos años. Posiblemente era un hombre impaciente buscando una muerte honorable. «Por el trono», pensó Bergen. «Espero que no tenga razón». Y aquí culminamos este capítulo 5. ¿Qué les deparará a Bergen, Killian, Wolf y al coronel Bineman en esta misión que puede catalogarse como una causa perdida al encontrar la fortaleza de la arrogancia? Averiguadlo muy pronto. Pero antes de irte, no te olvides de darle al like y a la campanita. Estaremos muy pronto subiendo la siguiente parte de este gran libro. Crónicas de Tinta. La historia continúa.